Nuevamente en el limbo se encuentra la Asamblea Nacional, esto es, al borde del infierno. Para este jueves ha sido convocada a fin de continuar con la elección de los miembros del CAL, pero ni gobierno ni oposición tienen una mayoría garantizada. Está con nosotros el asambleísta Francisco Ulloa del MPD, quien fue elegido miembro del CAL como candidato de la oposición. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinar Gote, muy amable. La reconsideración de la elección del arquitecto Cordero como presidente de la Asamblea está planteada por el asambleísta Bucarán y debe tratarse en la sesión siguiente a la de la elección. Es decir, que en la sesión solemne de hoy, como no van a asistir los asambleístas de oposición, el presidente Cordero eventualmente podría incluir el tema para que a mano alzada se rechace la consideración. O en la sesión del jueves, a la cual le ha puesto un número que no es el siguiente a la del domingo, podría decir, bueno, salado pelado, no lo trataron ayer, ya no se trata. Entonces, ¿qué ha pensado hacer hoy la oposición? ¿Van a asistir por lo menos antes de que empiece a hablar el presidente, luego se retiran, regresan, a fin de evitar un tapetazo? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, nosotros al menos como bancada plurinacional y de izquierda vamos a estar presentes en la sesión del día de hoy. Es una sesión denominada solemne, que no ha sido numerada. En tal virtud mal podría utilizarse esa figura como para evitar la reconsideración de la presidencia de Fernando Cordero. Pero en la convocatoria de ayer en la tarde, ya en las últimas horas de la tarde, resulta que la numeración de la del jueves, o sea, faltaría una sesión intermedia. Efectivamente, esa es una parte curiosa de lo que significa la sesión, pero recuerde usted que la sesión anterior, la del domingo 31, en esa sesión la clausuró. En tal virtud, la 119 sería la subsiguiente. En todo caso, hoy día pueden o no pueden ocurrir cosas alrededor de la elección. Pero, ¿qué pasa si el bloque de gobierno logra mayoría? Ya poniéndonos en el escenario del jueves, de que todo continúe hoy normalmente, que vayamos a la sesión del jueves. Entonces, además de captar las dos vicepresidencias, ¿podría también recuperar las vocalías del CAL, la nueva mayoría del gobierno, si plantea la reconsideración de esas votaciones? Mire, yo creo que el proceso de designación de autoridades debe pasar fundamentalmente por decirle al país qué es lo que se piensa corregir en estos 2 nuevos años, ya que 2 años han pasado bajo una administración que simple y llanamente le ha ubicado a la Asamblea Nacional en el marco de la sumisión a los dictámenes del gobierno. En tal sentido, las elecciones deberían dar la posibilidad real de una representación a todas y cada una de las bancadas para garantizar democracia como tal. Sí, porque eventualmente, de acuerdo a lo que es la esencia de las mayorías móviles, el hecho de que una mayoría que no sea gobernista capte presidencias de comisiones y la mayoría en el CAL, no significa necesariamente que en todos los casos va a haber una mayoría contraria al gobierno. Podría haber casos específicos, concretos, sobre determinados proyectos de ley en que se logren eventualmente acuerdos. Mire, el gobierno nacional ha repetido una muletilla con el objeto de garantizarse esa concentración de poder. ¿Cuál ha sido la muletilla? De decir que si la oposición capta puestos de dirección en la Asamblea Nacional, habría obstrucción a lo que significa la gestión del gobierno nacional. Nada más alejado de la verdad. La oposición lo que busca fundamentalmente es garantizar que la vigencia plena de la democracia exista. De lo contrario, simple y llanamente seguiremos 2 años más sin procesos de fiscalización, guardando las espaldas de los diferentes ministros y sin un proceso de legislación que marque pautas de autonomía como tal. Ahora, los acuerdos de la oposición giran en torno a posiciones dentro de los órganos de la Asamblea, lo cual es absolutamente legítimo y constitucional. Sin embargo, el gobierno anuncia acuerdos con autoridades seccionales y movimientos regionales. Pero de acuerdo a la Constitución es permitido este canje, esta operación de toma y daca. ¿No fue esto precisamente suprimido por los precedentes que existieron durante tantos años en la época de la partidocracia? Efectivamente, es una de las cosas que debía haberse respetado de la Constitución de Montecristi, y el presidente de la República ha sido el primero en romper lo que significa los mandatos de la Constitución de la República. Al margen de la legislatura no se pueden estar haciendo este tipo de ofrecimientos de troncha con la posibilidad real de mantener concentrado el poder en función de lo que diga el gobierno nacional.
Sí, porque es que es importante recordar los antecedentes, porque todo el mundo habla siempre de estos precedentes, de la podredumbre de la partidocracia, etcétera. Pero es que era un sistema de poder donde justamente los gobiernos seccionales eran tan importantes que el dueño del país era un alcalde. Y resultaba que eran estos alcaldes, no solo el de Guayaquil, también el de Quito, el de Cuenca y otros, que ahora están en otras posiciones, algunos en la Asamblea, que tenían grupos de legisladores que realmente conducían a los gobiernos. Entonces, eso era un sistema pernicioso que se cambió. Pero ahora hay un sistema presidencial que ha virado la tortilla, pero al otro extremo, a un extremo que incluso está prohibido en la Constitución. Pero usted dice como con resignación, dice, van a hacer esos acuerdos que la Constitución no lo permite, pero que la Constitución habla de destitución, o sea que no se puede hacer, está prohibido, es algo grave. Efectivamente es algo grave. Yo no podría señalar que mis palabras marquen pautas de resignación. Yo creo que la oposición, especialmente la planteada por MPD y Pachacuti al gobierno nacional, es una oposición que garantiza el cambio tal como lo anhela el pueblo ecuatoriano. Es por eso que nosotros lo primero que hicimos es anteponer una agenda legislativa y de fiscalización para proponerle al país precisamente cómo generar procesos serios de legislación y fiscalización y cómo combatir este tipo de actos de corrupción a los que quiere conducir el propio presidente de la República. Me parece altamente peligroso que el presidente de la República siga insistiendo en buscar las mayorías en función de garantizarse esa concentración de poder con lo que significaría reparto de troncha como tal. Entonces tendríamos dos escenarios, un escenario legislativo y uno de fiscalización. En el legislativo la mayoría para el gobierno representa que la posibilidad de que con las completas que le paren una ley. Pero va al presidente y el presidente resulta que la modifica a su antojo, con lo cual queda anulada realmente en la capacidad de la Asamblea como poder legislativo. Ese es un problema. Pero eso no se descartaría, aunque la oposición capte los órganos, digamos, de la Asamblea. Puede eventualmente aprobarse un proyecto de ley y luego el presidente lo veta y lo modifica. Entonces, ¿cuál sería la intención? ¿No aprobar ningún proyecto de ley para evitar que el presidente siga legislando de esa manera? Mire, yo creo que es fundamental no seguir retrasando la aprobación de la reforma a la ley de la función legislativa. Esa aprobación de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa precisamente debe, entre otras cosas, normar en forma adecuada los procesos de fiscalización y de legislación. Y en el caso de legislación debe precisamente establecerse los parámetros claros en los cuales el colegislador debe también funcionar, porque resulta absurdo que se haga esfuerzos por generar leyes y esos esfuerzos por generar leyes, si se quiere hasta consensuadas, luego reciban un veto casi total con una pequeña figurita que le permite precisamente absorber todo lo que significa el proceso legislativo al Ejecutivo. Pero ahí habría un problema, eso no está solo en la ley, está en la Constitución. La Constitución establece que cuando hay el veto, para allanarse se requiere mayoría simple, o sea, ni siquiera mayoría absoluta, sino que estén en la sala. Pero para rechazar el veto se necesita una mayoría especial 83. Calificada. Y entonces eso no se arregla cambiando la ley. Entonces, la alternativa sería realmente no aprobar proyectos de ley porque lo aprueban y fatalmente este señor los va a cambiar. Pues. Yo creo que también el Consejo de Administración de la Legislatura, en su artículo 14, marca las pautas de que es el Consejo de Administración de la Legislatura la que determina la prioridad en el tratamiento de leyes. Y en tal virtud yo creo que podemos priorizar en el CAL lo que significarían leyes de beneficio social que garanticen los derechos constitucionales y no únicamente lo que le interesa al gobierno, como es, por ejemplo, la ley de la control a la comunicación, que no es más que una ley mordaza. Entonces, ese es otro escenario. Pero en ese escenario, ahí vendría otra situación. El presidente dice, yo no presenté esta ley, a mí no me interesa esto un comino, esto le interesa a la oposición, en consecuencia lo veto totalmente. Y entonces, mire, o sea, hay un problema real. El problema real de que podría llegarse al término de que no se pueda legislar. Pero si es así, entonces, el presidente sí tendría la facultad de recurrir a la muerte cruzada. Ahora a él, ¿le conviene o no le conviene usarla? Mire, el presidente de la República ha utilizado como una herramienta de chantaje la muerte cruzada, pero chantaje para sus propios asambleístas. Yo debo recordarle al país que la muerte cruzada tiene 3 causales fundamentales y una de las causales dice que primero tiene que pasar por un dictamen de la Corte Constitucional, previo a lo que significa aprobar una muerte cruzada. Pero hay aún más, un elemento que quizá no se ha dicho al Ecuador,
que luego de dada la muerte cruzada, son 7 días que tiene el Consejo Nacional Electoral para convocar a elecciones, pero esas elecciones que se convocan única y exclusivamente son para completar lo que resta del periodo tanto de la Asamblea Nacional como de la Presidencia de la República. Y ese escenario no creo que le guste ni le agrade mucho al presidente Correa. En efecto, así es. Solo para completar los periodos, y él tendría la posibilidad incluso de perder la mayoría. O sea, en vez de sacar 50, saca 30 asambleístas y se agravaría la situación. Y eso de que puede legislar por decretos leyes, solamente lo puede hacer sobre decretos de urgencia económica. El problema es decir, bueno, la Corte Constitucional es tan complaciente que le puede calificar lo que él quiera, pero entonces eso ya sería una situación de total aniquilamiento de la institucionalidad democrática. Efectivamente, eso lo que llevaría es precisamente a romper aún más la débil institucionalidad del país y por sobre todo las cosas, señalar que entre otros aspectos fundamentales de esto, la democracia estaría en un serio riesgo que el presidente Correa no creo que esté dispuesto a correrlo precisamente porque el desgaste es cada día más amplio. Los pueblos del Ecuador cada día están más descontentos con lo que significa la forma de gobernar, especialmente con la aplicación de medidas de corte neoliberal. Asambleísta, le agradezco su participación en Contacto Directo.